A ver, por favor, les pido que coloquen el nombre su nombre, ¿no? Real, porque tienen que tomar lista y entonces es necesario que estén con sus usuarios. Si están tomando el Zoom o están entrando con el Zoom de otra persona, por favor pongan, renombren para que pueda hacerse el registro de asistencia. Muchas gracias. Voy a proyectar el aula de Paideia. Estamos aquí en semana 3. He subido 2 archivos. Sesión presencial, que estamos ahora, que es la tercera sesión, A y B. ¿Ya? La A tiene un repaso de los temas más importantes de morfología, para que podamos retomar lo que es esencial, que se ha trabajado en estas semanas previas. Y también todas las consultas que ustedes tuvieran, porque la prueba es sobre morfología. Y luego tenemos la sesión presencial 3B, que también ya pueden descargarla. Ella es el inicio de lo que será sintaxis, porque vamos a trabajar sintaxis en esta fecha, que es la tercera, y también en la cuarta, pero en la cuarta ya tenemos evaluación. Así que vamos ahora a presentar el tema de sintaxis. Ustedes practican en la semana y el próximo sábado tenemos la prueba de sintaxis. Esa es la sesión 4. Y la sesión 5 ya saben, es la presentación del trabajo final. Acuérdense que la evaluación 1, la que se va a rendir hoy día, tiene un peso del 30%. La evaluación 2 de la próxima semana tiene un peso del 30%. Una es estrictamente de categorías gramaticales, todo lo que es análisis morfológico. La segunda es estrictamente, es cancelatorio, es todo lo referido a sintaxis, análisis de la oración. Eso es 30%. Y luego el examen, el trabajo final, que es en grupo, eso pesa 40%. Eso se va a presentar en la última semana de clases. Y luego del intermedio les voy a dar los detalles para lo que es la asesoría, la reunión de avance, para verificar que todos los grupos estén integrados, que estén ya trabajando algún tópico o algún componente gramatical. Y bueno, conversar con todos, o con parte, o con la mayoría, por lo menos del grupo, ver si tienen alguna consulta, y eso va a ser, repito, lo que se va a evaluar en el trabajo. Eso vale 40%. Les he colocado también el solucionario de la actividad 6 y la actividad 7, que son las últimas 3 categorías: adverbio, preposición, conjunción. Y todos, por favor, visualicen, deben tener evaluación en línea 1, que es la evaluación que vamos a rendir a las, fíjense acá dice 11:15, a las 11:15 hasta las 12. Van a estar ustedes en el Zoom, yo voy a estar también en el Zoom por si existiera alguna consulta, alguna pregunta, ocurriera algo, vamos a estar todos en sesión sincrónica, ¿ya? Entonces, regreso y por favor les pido que abran la primera diapositiva. Es aquí, tercera semana, sesión presencial 3A. ¿Me confirman? ¿Se está viendo? ¿Están viendo la diapositiva? No, profesora, el Ahora. El Paideia. Así es Paideia. Perfecto. Este es entonces. Ahora sí, maestra. Sí, muchas gracias. Gracias por la confirmación. Entonces vamos a ver el tamaño. ¿Está bien? Bueno. Lo más importante de morfología, de esta parte del curso, es identificar las categorías gramaticales, ¿ya? Las categorías gramaticales. Entonces, identificar que estamos frente a un adverbio, esto es un verbo, esta es una preposición, eso es lo más importante, identificar las categorías gramaticales. En la primera parte del material, 2 personas me escribieron para preguntarles sobre los prefijos, sufijos, ¿no? Y entonces he hecho este resumen. Se está viendo, ¿no? ¿Se ve bien? ¿El tamaño está bien? ¿Más grande?
¿Me avisan, Sí, por profesora. favor? ¿Se ve bien? Sí, Ya, se muchas gracias. visualiza. Gracias, Se ve bien. gracias. Ya, muchas gracias. Entonces, estamos en la morfología. La unidad básica es el morfema. El morfema puede ser morfema raíz o lexema. Recuerdo que alguien preguntó si era lo mismo en una de las sesiones. Morfema entonces puede ser raíz o lexema, que es la base semántica, ¿no? El que da, el aporta el sentido, el significado. Y luego están los afijos, ¿no? Que son más bien complementarios. Y luego esto podemos dividirlo en afijos flexivos y afijos derivativos. Los afijos de tipo flexivos son aquellos que expresan accidentes gramaticales, los llaman flexivos. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales? Género, número, persona, tiempo, modo y aspecto. Entonces, los morfemas flexivos, porque los afijos son un tipo de morfemas, expresan estos accidentes gramaticales, ¿no? Entonces, no cambian. Yo añado, por ejemplo, niña, niño, y en realidad el componente semántico, léxico, gramatical, perdón, léxico en cuanto a lo que sería la raíz, el sentido, está acá, en esta primera parte, y acá yo si le pongo niño, lo que está cambiando únicamente es el género, pero no está cambiando el sentido. Entonces estos son morfemas de tipo flexivos, ¿no? Niña, niñas, niño, estoy frente a información gramatical. Información gramatical corresponden a los morfemas flexivos. En el caso de los verbos, acá tengo cantó, por ejemplo, cantará, cantamos, ¿no? Hay una raíz y luego lo que sigue corresponde a tercera persona, porque es él o ella cantó, es singular, puedo determinar que es singular, si no sería cantaron. Puedo determinar el tiempo, es pasado, qué tipo de pasado, el pretérito perfecto simple. También se le llama pretérito indefinido, cantó. Si fuera cantaba, sería pretérito imperfecto. Si fuera había cantado, el pluscuamperfecto, ¿no? Son tiempos verbales y el modo es indicativo. Entonces, solamente esta partícula me da toda esta información y lo que está al inicio corresponde con la raíz o lexema. Entonces son los morfemas flexivos. Indican accidentes gramaticales. Dependiendo de si es sustantivo, va a tener género, número, pero no va a tener aspecto, ¿no? Si es pronombre, va a tener género, número y persona. Si es un verbo, tiene número, persona, tiempo, modo y aspecto, dependiendo de las categorías gramaticales. Lo importante es que acá, en esta primera parte, está lo correspondiente a la información semántica. Y acá está la información más bien gramatical, ¿no? Es flexiva. Y luego están los morfemas de tipo derivativos, prefijo, sufijo, interfijo, infijo. Ahora, en algunas gramáticas no se hace diferencia entre el interfijo, el infijo, porque a veces es bien difícil determinar la frontera. Muchas veces se pone interfijo o infijo como si fueran sinónimos. Pero fíjense acá, lo importante es que el prefijo es un morfema que está antes del lexema, antes de la raíz, como inútil o prejuicio. El sufijo está después de la raíz y hay diferentes tipos de sufijos. Suavidad, por ejemplo, zapatero. Acá estoy frente a los sufijos. Y todos estos lo que hacen es derivar, es decir, crear nuevas palabras, ¿no? Nuevas palabras. Entonces acá tengo el interfijo y el infijo. Entonces el interfijo es un afijo que va a colocarse después de la raíz, normalmente, ¿no? Después de la raíz. Y luego sigue otro sufijo. Mientras que el infijo, fíjense, acá la palabra es Carlos, la palabra es azúcar, y el infijo se coloca entre la raíz, o sea, parte de la raíz, y es poco frecuente en castellano. Entonces tengo Carlos, la palabra era Carlos, la palabra era azúcar. Lo que pasa es que acá la Q, la K es un fenómeno, la Q o la C es un fenómeno ortográfico, pero es azúcar, esa era la raíz, y hay un afijo que se coloca en la raíz, parte de la raíz, ¿no? Entonces era Carlos y parto, la raíz,
y estoy frente a un infijo. Entonces, este sería lo más importante para poder entender lo que sería la estructura de la palabra, ¿no? Que estamos frente a raíces y afijos. Y los afijos pueden ser flexivos o derivativos. Y acá está esta parte bien productiva de la morfología, porque supone la creación de nuevas palabras, ¿no? Los casos complejos corresponderían a estos, ¿no? Este es un afijo, repito, que se intercala al interior de la raíz de una palabra. Como a veces es, repito, un poco complicado determinar la diferencia entre estos y estos, a veces no se hace una diferenciación y se dice interfijo o infijo, incluso como si fueran lo mismo, ¿no? Es algo que va después de la raíz, nada más, ¿no? Después de la raíz. Entonces serían entonces tipos de morfemas. Acá aportan categorías gramaticales, acá van a crear nuevas palabras. Luego, esto es lo que hemos trabajado, las categorías gramaticales tradicionales. En la mayoría de los libros aparecen estas categorías: sustantivo, determinante, adjetivo, verbo, pronombre, preposición, adverbio, conjunción, interjección, ¿no? Que ya las hemos trabajado. Y les había puesto en las diapositivas de la semana anterior lo que se clasificaba en la nueva gramática como categorías transversales o categorías semánticas también. Esto es lo que se plantea en la nueva gramática. No sé si llegaron a revisar esto. Por favor, les pido unos segundos para que visualicen los ejemplos y veamos a qué se refiere esto de las categorías o las clases transversales. A ver, veamos acá. Las clases transversales suponen un conjunto de palabras que, dependiendo de con quiénes aparecen y cuál es la función que tienen, van a tener determinada clasificación, ¿no? Por ejemplo, acá, este libro, acá está haciendo la función de determinante porque presenta un sustantivo, ¿no? Estamos frente a este libro, es un determinante, presenta un nombre o sustantivo. Pero acá quien presenta al sustantivo es este determinante, que es él, y esto está pospuesto. Entonces, en la nueva gramática se propone que como ya hay un determinante, que es él, entonces si es que aparece en esta posición, cumple la función de el pueblo ese, ¿no? Tiene casi una valoración afectiva, ¿no? Valorativa. O sea, tiene un sentido valorativo, ¿no? El pueblo ese. No es igual que si estuviera al inicio. Tiene una posición sintáctica posnominal. Entonces aquí es adjetivo. Y si fuera acá, esto es maravilloso, la noticia, la historia es maravillosa, acá cumple la función de un pronombre, de lo cual yo predico algo. Y si fuera, compré el casco, o sea, yo compré el casco, donde aquí está cumpliendo la función de un adverbio. Entonces, estas son clases que, dependiendo de dónde, los demostrativos, dependiendo de qué función cumplen, cuál es la secuencia en la que aparece, con quiénes aparece, a quiénes afecta, van a adquirir determinada función. Acá los posesivos, nuestra mascota, este libro es tuyo, ese libro es tuyo, está en posición posnominal. Lo mío nos pertenece, acá cumple la función de sustantivo, acá de adjetivo y acá de determinante. Los cuantificadores pueden ser indefinidos o numerales. Indefinidos no me dan una cantidad precisa y los numerales sí. Entonces, algunos cuadernos está en posición presenta el sustantivo, 3 libros, da cantidad de libros. Los 3 libros, y acá, como ya aparece los como determinativo, este se considera como adjetivo. Piso 14 también aparece en posición posterior del nombre, entonces es adjetivo. Alguien vino, pocos vinieron, se considera función pronominal. Luego, como sustantivo, lo mucho que te quiero, función sustantiva.
Y adverbios, acá lejos, bastante lejos, ¿no? Está modificando a un adverbio. Y luego están los relativos, el libro cuyo autor, la casa que compré, el pueblo donde nació, son tipos de relativos, determinativos, pronombres, adverbios. Y luego están también los interrogativos y los exclamativos. Acá está afectando a película. ¿Qué película? Está afectando a un sustantivo. Acá está afectando al lugar. ¿Cuál lugar? ¿Quién levantó? Acá cumple una función pronominal. Reemplaza lo que correspondería al lugar de un sustantivo. ¿Qué trajiste? Tú trajiste. El sujeto es tú. Tú trajiste. ¿Qué? Cumpliría la función pronominal. Adverbio, tú vives donde, tú vendrás cuando, cumple la función adverbial. Y luego tenemos los exclamativos. ¿Qué casa compraste? ¿Quién pudiera vacunarse? ¿Cuánto me gusta, ese país? Estamos frente a exclamativos y los interrogativos. Entonces, estas funciones que la gramática llama clases transversales corresponden a categorías que van a cambiar la descripción que tienen dependiendo de la función que cumple, ¿no? Entonces aquí el mismo que puede ser algo que afecta a un sustantivo y acá que es algo que está afectando al verbo, ¿no es cierto? Trajiste qué. Entonces lo mismo, dependiendo de cuál es su distribución, su comportamiento, va a adquirir determinada clasificación. Ahora, normalmente en los libros de enseñanza de español no se hacen esas diferenciaciones, ¿no? Clases transversales, no. Lo que en realidad sigue apareciendo son las categorías tradicionales, ¿no? Entonces tengo adjetivos, tengo verbos, pronombres, conjunciones, adverbios, pero no hacen la diferenciación entre lo que son las categorías funcionales y las categorías semánticas. Yo les he colocado en Paideia dos lecturas, en realidad, dos lecturas que justamente lo que hacen es presentar, sintetizar esta nueva propuesta de las categorías transversales y cuáles son esos cambios que se han propuesto en la última gramática, ¿ya? Hay dos lecturas que estaban en la semana anterior. Ahora quisiera revisar la identificación categorial, ¿ya? Siguiendo en realidad las categorías tradicionales, que son las que generalmente aparecen en la mayoría de los libros de textos de enseñanza de español, y que es también la forma en que vamos a evaluar más tarde, ¿ya? En la evaluación, la prueba número 1. Lean por favor estos tres ejemplos y vean la secuencia morfológica o el análisis morfológico que está debajo de cada oración. ¿Ya? Este es el tipo de análisis que necesitamos hacer para la prueba de más tarde. Vamos a revisar las categorías. Entonces tengo 3 libros coloniales que estuvieron perdidos, ¿no? Toda esta es mi frase nominal. Y hay el centro, que es libros, ¿no es cierto? El centro es libros. 3 libros coloniales que estuvieron perdidos. Hasta ahí tengo que identificar que tengo un bloque. El núcleo de todo este bloque es libros. De libros, digo que son 3, que son coloniales y que estuvieron perdidos, ¿no? Entonces tengo libros y tengo elementos que están afectando a libros, 3 coloniales y que estuvieron perdidos. Luego tengo esta segunda parte, aparecieron en un convento medieval. El centro de esta segunda parte es aparecieron y luego, ¿dónde es que aparecen? En un convento medieval, ¿no? Entonces debemos hacer para el análisis, ¿no? La identificación de los sintagmas más grandes para luego ir trabajando cuál es el centro de ese sintagma y estar viendo cuáles son las otras categorías que acompañan, que complementan a ese elemento nuclear. Acá lo más importante es libros. 3. Ahí en alguna gramática puede aparecer 3. Adjetivo numeral.
podría aparecer eso. Adjetivo numeral. En algunas gramáticas. En otras gramáticas puede decir determinativo. Determinativo. Es el determinativo, esta categoría que presenta al sustantivo, pero no da características, ¿no?, del sustantivo. Entonces tengo acá un determinativo o tengo un adjetivo numeral. Cardinal. 3, 4, 1, 20 es cardinal. Entonces tengo acá un determinativo o, repito, en algunas gramáticas se podría llamar adjetivo numeral. ¿Qué tipo de numeral? Numeral cardinal. Luego tengo un sustantivo, que es el núcleo, que es el centro. Sustantivo. Luego, ¿qué digo de los libros que son coloniales? Es un adjetivo. Y luego, fíjense, esto correspondería, ya lo vamos a ver después del intermedio, esto correspondería a una subordinada, ¿no? 3 libros coloniales que estuvieron perdidos, aparecieron en un convento medieval. Que es un pronombre relativo, estuvieron es un verbo, perdidos es un adjetivo, aparecieron es un verbo, las preposiciones son un inventario cerrado. Para ahora más tarde la evaluación tenga sus archivos abiertos. Tengo un inventario cerrado para las preposiciones. Son estas partículas que unen, ¿no?, que sirven de unión. Y ahí lo único que hay que hacer es identificar cuáles son las preposiciones. A, ante, bajo, desde, vía. O sea, hay que revisar cuáles son esas palabras que estarían dentro de la clase, que sería preposición. No hay otra más que saberlas de memoria para saber si es una preposición, porque a veces se podría confundir con una conjunción. Luego, un convento. Ahí se puede, dependiendo de la gramática, pueden decir estamos frente a un determinativo o determinante. También se podría decir es un artículo, ¿no? Un artículo. Convento, sustantivo, y medieval, adjetivo. Preguntas hasta ahí. ¿Tienen alguna consulta sobre estos casos que estamos viendo? Este es el nivel de análisis que vamos a pedir en la prueba de más tarde, que se manejen las categorías gramaticales, ¿no? Acá, las categorías gramaticales. Sí, preguntas, Joana. Profesora, para Sí. pronombre relativo tendría entendido que sería lo que o qué, pero en el caso de la número 2, por ejemplo, lo está solo, pero también está categorizado como pronombre. Ya, buena pregunta. Lo que pasa es que si yo pongo, o sea, acá significa Claudia y Miguel llegarán muy pronto, pero nadie sabe eso, nadie lo sabe, o sea, nadie sabe todo esto. Nadie sabe todo esto. Este lo es un pronombre. Siempre, siempre, siempre que estamos frente a reemplazos, lo que hace el pronombre es reemplazar, es aludir a algo, ¿no? Que aparece en lugar de. Entonces yo digo, Carla fue, ella llegó muy temprano. Ella es un pronombre porque reemplaza a Claudia. Acá, Claudia o Miguel llegarán muy pronto. Nadie lo sabe. ¿Qué es lo? Nadie sabe que Claudia y Miguel llegarán muy pronto. Es un pronombre. ¿Ya? Este es un pronombre porque está reemplazando todo esto. Nadie sabe, perdón. Nadie sabe eso. Acá lo que tengo es un pronombre relativo porque 3 libros coloniales, los cuales estuvieron perdidos, que estuvieron perdidos, los que estuvieron perdidos, aparecieron en un convento medieval. Entonces acá, este que lo que hace es referir, aludir, por eso se llama pronombre relativo, está en relación, en este caso, a libros, ¿no? 3 libros coloniales que estuvieron perdidos, 3 libros coloniales, los cuales estuvieron perdidos, los que estuvieron perdidos,
ahí es un pronombre relativo porque está en relación a. Acá es un pronombre. ¿Y hay otro más por acá? No. En el segundo caso. ¿Alguna duda del segundo caso? Acá no hay otro pronombre. No. Gracias, profesora. Sí, sí. Abra el micro nomás. ¿Sí? ¿Sí, Joana? ¿Quedó claro? Sí, sí, gracias. Sí. Ya. Ah, ya. ¿Aquí alguna duda de las categorías gramaticales? Claudia, sustantivo. La O, conjunción. Disyuntiva. Miguel, sustantivo también. Llegarán, verbo. Esto es interesante. ¿De quién hablo? Es Claudio, Miguel. Tienen el mismo nivel de importancia, Claudio, Miguel. De ellos es que voy a predicar, voy a decir algo. Acá funciona como una disyunción, uno u otro. Llegarán pronto. Hasta ahí tengo toda una oración, ¿no? Completa. Claudio y Miguel llegarán muy pronto. Tengo una oración completa. Pero nadie lo sabe, tengo una segunda oración. ¿Qué ocurre acá? Llegarán pronto. Pronto es el adverbio. Llegarán pronto. Pero es posible que yo le agregue, ¿no?, a una intensificación. Y entonces digo muy pronto. Entonces tenemos el caso de un adverbio que modifica a otro adverbio. ¿Qué hace ese muy? Intensifica. Llegarán pronto. Pero digo muy pronto, entonces estoy intensificando y es el caso de cómo un adverbio modifica a otro adverbio. Pero es una conjunción, adversativo más, pero, sí, ¿no? Nadie es un pronombre, indeterminado, indefinido. Lo es un pronombre, sabe es un verbo y aún es un adverbio. ¿Alguna duda hasta ahí sobre el caso 1 o 2? 1 o 2. Ah, sí, profesora, disculpe. Sí, dime. Una Okay. consulta. Sí. Bueno, yo tenía una duda sobre cuál es la diferencia entre las preposiciones y conjunciones. Y bueno, según la lectura, indica que la preposición como que es un nexo entre dos palabras distintas y la conjunción es el nexo, pero entre dos elementos gramaticales y igualitos, se puede decir, ¿no? Y entonces, claro, por ejemplo, acá esto es una conjunción. Está uniendo esto. Claudio o Miguel llegarán muy pronto. Nadie lo sabe aún. Entonces, esta es una conjunción que une toda esta primera oración y esta segunda oración. Esta es una conjunción. ¿Ya? Y o sea, no es a nivel de palabras, ejemplo, sino también a nivel de frases también. Algo así. Exactamente. Acá está uniendo esta primera parte y esta segunda parte. Pero esta también es una conjunción. También es una conjunción. Esta O. Y más bien, en el caso de las preposiciones, son como partículas. Imagínense ustedes, libro matemáticas, ¿no? O voy iglesia. Entonces, libro de matemáticas, voy a la iglesia. Esas son preposiciones. En el caso de las conjunciones, tienen un nivel semántico más importante, ¿no? En el caso de las preposiciones, unen nada más partículas. Hay idiomas que no tienen preposiciones, por ejemplo, ¿no? Son lenguas más aglutinantes y entonces no hay esas partículas. Eso se marca con morfemas que aparecen en las mismas palabras. Entonces acá, por ejemplo, como les digo, a veces es borroso, ¿sí? No es tan fácil determinar porque finalmente son mecanismos, son partículas que enlazan, unen diferentes unidades. Por eso lo que yo les recomiendo es que tengan el listado de las preposiciones: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, así, ¿no? ¿Cuáles son? Tengan su cuadrito y hacen el descarte, ¿no? Entonces, no, si no es preposición, entonces es conjunción. Porque no es así tan sencillo a veces de identificar, ¿no? Porque acá en es una preposición,
Pero esta o es una conjunción. Es una conjunción y las conjunciones, si quieren, tienen clasificación. Es una conjunción copulativa. Por ejemplo, la I. Carmen y Roberto, ¿no? Trajo libros y cuadernos. Es una conjunción copulativa. Hay conjunciones disyuntivas, conjunciones condicionales, hilativas, ¿no? Tienen, o sea, unen con algún sentido, ¿ya? Por ejemplo, acá es Claudia o Miguel, ¿no? Entonces es una disyunción. En cambio, la conjunción es los libros y los cuadernos, o sea, sumo, libros y, hay un sentido ahí que es de unión, pero nadie lo sabe. Entonces acá tengo el sentido adversativo, ¿no? Si no vas o si no traes las entradas, no podrás entrar. Si no traes las entradas, no podrás participar o entrar al concierto. Entonces, ese sí es una conjunción condicional, por ejemplo. Con que es una conjunción consecutiva. No hiciste las tareas, con que estarás castigado. Entonces ahí está dándole un sentido, ¿no? Hay una razón de unir partes. Pero como son partículas así cortitas, a veces no es tan fácil diferenciarlas. ¿Ya? Entonces yo les recomiendo, hagan su tablita, ¿no? De lo que son el inventario de preposiciones que está en el material, cuáles son, y luego lo que hacen las preposiciones es unir, nada más, hacer mecanismos de enlace entre las palabras, como les decía, libro, matemáticas, ¿no? Café con leche, ¿no? Entonces estoy uniendo café y leche, café con leche. Y lo que hacen las preposiciones, alguna otra diferencia es que la preposición subordina. Fíjense la diferencia, si yo digo café con leche, y si digo café y leche. Si digo café y leche, hago esto. Están al mismo nivel. Café o leche están al mismo nivel. Café, ¿qué quieres tomar? ¿Café o leche? Están al mismo nivel. Compra café y leche, están al mismo nivel. Pero si digo café con leche, entonces tengo más café y tengo menos leche. Café con leche. Y si digo leche con café, tengo más leche y tengo poquito café. O sea, la preposición siempre es un elemento que está subordinado a un elemento previo. ¿Ya? Pero como les decía, entre o, y, en o con, a veces pues no hay una diferenciación así tan fácil de determinar. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Perdón. Yo, Daniel. Daniel, sí, te escucho. Quería preguntar sobre nadie, porque ahí aparece que es como pronombre. Quería Es saber si es pronombre, que, sí. claro, quería saber si normalmente los pronombres tenía entendido que reemplazaban, ¿no? Entonces, no sé si ahí nadie está reemplazando algo, y quería también Claro, poner el ajá. ejemplo de, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, pongo, pero muchos no lo saben aún? Ese muchos también Ya. sería un pronombre. Exactamente. Fíjense, ¿cuál es el pronombre para que ustedes puedan hacer esto, lo que se conoce como la sustitución, ¿no? Entonces acá, el verbo es sabe, ¿no? Entonces nadie sabe, nadie sabe. Entonces el único que puede ser sujeto de una oración, ¿no? Lo que puede cumplir acá el sujeto de este verbo es este pronombre. Pero nadie lo sabe. Pero Carlos, María, Juan, Luis Carlos, Joana, Oscar, Brenda, Cari, lo saben. Entonces, ¿qué? En vez de decir toda la lista, he dicho nadie. Entonces es un pronombre como indefinido, ¿no? Y además compruebo que puede ser un pronombre porque está haciendo concordancia con sabe. Nadie lo sabe. Entonces, este es un pronombre. Si fuera, me dijiste, pero muchos, Sí, pero muchos, muchos ¿no? no lo saben Muchos. aún, Ajá, claro. pero muchos no lo saben. Entonces, igual, acá muchos y acá, ¿cómo sé qué es? Porque acá tendría que cambiar a saben, ¿no? Pero muchos no lo saben aún. Entonces, este de acá hace concordancia con muchos. Y yo puedo poner ahí, en lugar de muchos, Juana, María, André, Mariana, Elizabeth, ¿no? Saben. Entonces, estamos frente a un pronombre. Está reemplazando a una serie de sustantivos. Ese es el pronombre. Y acá sería muchos, igual sería pronombre indefinido y haría concordancia con el verbo. Sería el sujeto de esa oración. Así sería. Es un pronombre indefinido. Ahora, fíjense, voy a entrar un ratito a
hay algo que pueden hacer, que a veces no tienen. Daniel, sí, antes de entrar a la... Daniel, sí. ¿Te escucho? No, yo acabo de hacer la pregunta. Ya, ya. No había Ya, ya, bajado mi estaba la mano. mano. Ya, ya, está bien. Un ratito, ¿ya? Lo que pueden hacer... Acá he visto unas preguntas, a ver, dice... Buenos días. Lo podría ser objeto directo. Ah, ya, ahorita voy a explicar eso del objeto directo. Un momentito. Estoy en el diccionario. Entonces, si ustedes no tienen a la mano la gramática, ¿no? Porque además, o el glosario, ¿se acuerdan que les comenté que el glosario ayudaba mucho porque ustedes pueden encontrar a manera de un diccionario, ¿no? La explicación gramatical. Entonces, vamos a poner, nadie. Estoy en el diccionario, en el DLE, nadie. Y cuando aparece la definición, también está la descripción gramatical. Pronombre indefinido, singular. Nadie lo vio. Acá está, nadie. O conjunción disyuntiva, blanco o negro. O sea, hay una descripción acá, ¿no? En preposición, preposición. No sé si salió esto en una de las clases. A mí siempre en los cursos que dicto me preguntan, no recuerdo, díganme ustedes si lo conté. ¿Era el vaso de agua o vaso con agua? Es típica de las conversaciones o de los cursos, ¿no? En los que se trabaja, por ejemplo, la normativa de la preposición. ¿Vaso de agua o con agua? Y a veces en almuerzos, ¿no? Pasan el vaso de agua con agua y alguien corrige al otro. Entonces, acá ustedes pueden identificar todos los significados que tiene de. Fíjense acá. Dice en la 5, preposición. Para señalar lo contenido, un vaso de agua. Lo contenido, o sea, tengo el recipiente y lo contenido es el agua. Un plato de asado, lo que contiene el plato es el asado. Pero también dice, denota la materia de que está hecho algo. Vaso de plata. Vaso de plata, vestido de seda. Entonces, todas las funciones, todas las posibilidades de la preposición de. Denota la materia, vaso de plata, está hecho de plata. Vestido de seda, el vestido está hecho de este material que es seda. Pero también se señala lo que está contenido. Vaso de agua, plato de asado. Entonces, sí es posible que yo diga en gramática normativa, vaso de agua. No hay ningún problema porque también la preposición de supone el contenido o lo contenido en algo. Ya, sí, Karim, cuando me has puesto lo puede ser objeto directo, sí, o es conjunción disyuntiva, exactamente, o es disyuntiva, y pero es adversativa, exactamente, sí. ¿Y lo puede ser objeto directo? Sí. Lo que le y les siempre es objeto indirecto y la objeto directo. Siempre. Siempre, siempre. Entonces regreso a las diapositivas. Sobre el tercer caso. ¿Alguna duda? Este también es interesante. El núcleo, el sintagma principal,
es las películas sudamericanas recientemente estrenadas. Y luego tengo el otro sintagma, fueron muy ovacionadas. Es interesante. Películas sudamericanas, películas estrenadas, pero yo le puedo añadir a este adjetivo, sé que es adjetivo porque tiene género, número, hace concordancia con películas, le puedo añadir una modificación a través de un adverbio, porque los adverbios pueden modificar a los verbos, pueden modificar a los adverbios y pueden modificar a los adjetivos. Entonces, recientemente estrenada. Además, acuérdense que todo lo que acaba en mente, todo lo que acaba en mente es un adverbio. Es el sufijo que adverbializa, porque reciente era un adjetivo, veloz es un adjetivo, útil es un adjetivo, pero si yo le añado útilmente, velozmente, recientemente, se transforma en un adverbio. Ese sufijo adverbializa. Entonces tengo determinante, sustantivo, adjetivo, adverbio, adjetivo, verbo, fueron, muy, adverbio y ovacionadas, adjetivas. Es igual, ¿no? Ovacionadas es el adjetivo y muy intensifica al adjetivo. Este adverbio intensifica a adjetivo. Bueno, este era un repaso cortito. Quisiera ver los solucionarios de la semana anterior o alguno de los solucionarios o sus preguntas, por favor. Si no, hacemos otros ejercicios para identificar categorías. ¿Hay alguna duda? Y si marcas la alternativa un vaso de agua, te dicen que es incorrecto. Sí, ahí por eso yo les recomiendo, gracias Karim, yo les recomiendo que uno mismo vaya a la fuente, ¿no? O va al glosario, o va a la gramática, o va al DLE, al diccionario, para poder identificar qué es lo que desde la gramática o desde la academia se recomienda. Ahora, y esto debe decirse así, ¿no? Estamos siguiendo la pauta RAE, estamos siguiendo las recomendaciones de la RAE, porque puede haber otras gramáticas, otras recomendaciones, guías de estilo, por ejemplo, y se tiene que identificar, ¿no? Según la guía de estilo tal, es así. Según la recomendación RAE, es así. Acuérdense que en gramática hay la gramática descriptiva, esta gramática que va a dar cuenta de cómo se usa la lengua, y la gramática prescriptiva o normativa, que es cómo se debería utilizar la lengua para los contextos formales, aquello que se relaciona, vincula con la lengua culta, ¿no? Entonces, la gramática descriptiva lo que va a hacer es contar qué es lo que pasa. Es como, si quieren, una radiografía. Así es, ¿no? Acá dicen su hermana de él, acá dicen aiga, por ejemplo, ¿no? Acá dicen deben haber, estamos describiendo, ¿no? En el Caribe, por ejemplo, haciendo dialectología, dicen que tú dices, que tú quieres. Eso es lo que ocurre, es la foto, la radiografía, es la descripción. Y la gramática normativa o prescriptiva es aquella que está vinculada con las recomendaciones para el uso de esto que se llama la lengua formal o que también se identifica con la lengua culta, ¿no? Entonces debo decir el calor y no la calor, mejor, dicen, ¿no? Debo decir el hermano de ella, mejor que su hermano de él. Estamos frente a esto que se conoce como gramática normativa. ¿Sí? ¿Alguien tenía otra pregunta? Dice, ¿cómo identifica los verboides? Ya, buena pregunta. No sé si es que me he olvidado de contestar a alguien en el chat. A ver, Karim pone... ya, los libros de razonamiento verbal. Luego, ¿cómo identifico los verboides? Listo. Voy a abrir una diapositiva, ¿ya? Hay tres tipos de verboides. Los infinitivos, los gerundios y los participios. Se llaman verboides o formas
no personales del verbo. Infinitivos, por ejemplo, cantar, gerundios, cantando, y participios, cantado. Solo hay 3 verboides. Este oides es como casi, ¿no? Es un casi verbo, no es un verbo casi verbo, porque son formas no personales. ¿Qué significa una forma no personal? ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, cantábamos en la iglesia. Si digo cantábamos, yo acá sí puedo colocar una persona. Por ejemplo, Carmen y yo cantábamos en la iglesia. Entonces, es posible que yo coloque una persona gramatical o nosotros cantábamos en la iglesia. Entonces, al tener el verbo conjugado, ya está en su forma personal, así se llama, forma personal. ¿Por qué? Porque yo puedo colocar una persona gramatical. Carmen y yo, nosotros cantábamos. O sea, es posible que yo encuentre un pronombre, ¿no es cierto?, que pueda estar acá antes, que lo anteceda. Nosotros cantábamos, Carmen y yo cantábamos. Está entonces conjugado. Y las formas no personales o no conjugadas o verboides son los infinitivos, gerundios y participios. ¿Cómo los identifico? O acaban en ar, o acaban en er, o acaban en ir. Cantar, tener, partir. Son todos los infinitivos, no hay más. Los gerundios acaban en ando o en yendo, cantando, partiendo, tejiendo. Y los participios en ado, ido, ¿no? Partido, cantado, tejido, y algunos que tienen una terminación irregular como hecho, por ejemplo, muerto, ¿no? Entonces que son participios especiales o irregulares. Esos son los 3 tipos de verboides que existen. Y se le llaman así, verboides, en el sentido de sufijo de casi verbo, formas no personales del verbo. Entonces, en términos sencillos, no está conjugado. No está conjugado. ¿Alguna otra pregunta? Dice Karim, mucha gente dice detrás mío, yo creo que lo correcto es detrás de mí, no sé si podría aclarar, por supuesto. Voy a abrir otra diapositiva. ¿Quedó claro? ¿Quién me preguntó sobre los verboides? ¿Está claro? ¿Sí? Me hizo una pregunta. Sí, claro. Sí, profesora, gracias. Entonces, los verboides no se conjugan. Los verboides no están conjugados, exactamente. No están conjugados. Son formas Gracias. no personales del verbo o lo que se conoce como, es una forma en la que aún el verbo no aparece personalizado, ¿no? O sea, no está conjugado en términos coloquiales. Entonces, aquí decimos estrictamente, acá ya hay un verbo en su forma personal y acá son verbos en sus formas no personales o son verboides aún o algo así, ¿no? Pero cuando ya pueden está estar en la conjugado, oración, perdón, pueden claro, estar en la pues, oración. claro, Por yo digo, ejemplo, ella está cantando, ¿no? Ella está cantando. es un verboide. Es un verboide. Ahora, ¿ahí qué pasa? Ella está cantando en la ducha, ¿no? Está cantando. Entonces acá, voy a cambiar el color. Está cantando, acá tengo, aparece en una oración, ¿no es cierto? Aparece, acá está, el verbo y el gerundio. Entonces sí, lo que pasa es que el que está conjugado es este, ¿no? Es el que está conjugado. Y este está en su forma no personal o en la forma de verboide. Igual acá, ¿no? Ella ha cantado todo el día. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Este es el participio. Pero el participio más el auxiliar, este es el auxiliar, el participio más el auxiliar, conforma el verbo compuesto, ¿no? Ella ha cantado, ella había cantado, ellos han cantado.
es el auxiliar más el participio. O sea, tiene que aparecer junto con otro para conformar un verbo en su forma personal. Solito, no. No puede ser. Ella ha cantado, no. Ahí está agramatical. Ella ha cantado, no. Ella ha cantado y esto es un verbo compuesto. ¿Cómo son los verbos compuestos en castellano? Verbo haber, no hay otro verbo. Solo el verbo haber más participio. No hay otro verbo que sea auxiliar, ¿no? Solo el verbo haber más participio. Ha cantado, ha participado, habían participado, etc. Y acá sería, le gusta cantar, por ejemplo, ¿no? A ella le gusta cantar. Entonces sí pueden aparecer en la oración. Y si hacemos el análisis sintáctico sería cantar, sería el sujeto, cantar, gusta a ella. Cantar es el sujeto. Gusta a quién? A ella. Y a ella y le son lo mismo. Son lo mismo, está duplicado. El objeto indirecto, ¿no? Cantar, gusta a ella. ¿Cuál era la otra pregunta, perdón? La otra pregunta era de... Profesora, sí, yo tenía una duda. ¿Ya? Sí, te escucho, escucho. Ya. Participio cantado. En el primer ejemplo, en la anterior diapositiva, ellos estaban perdidos. En ese caso, perdidos ya no sería adjetivo, sino sería un participio. Estuvieron perdidos. Ya, te explico. O sea, su origen, ¿no? Verbo perder, su participio perdido, es verdad. Pero, en este caso, sería parte de un verbo si yo digo ellos han perdido. Un ratito, lo voy a poner acá ya. Vamos a agrandar esto. O sea, esto de acá sí es un participio. Sí es. Y conformará un verbo compuesto si está junto con el verbo haber. Ellos han perdido el avión. Ahí es participio con un verbo auxiliar. Ellos han perdido el avión. Pero si ya aparece solito el participio, cumple la función de un adjetivo. Como decir roto, rotos, ¿no? Ha roto, él ha roto el compromiso. Si yo pongo el ha roto el compromiso es un verbo. Pero si digo libro roto, es un participio que cumple la función de un adjetivo. Entonces, sí, o sea, es acá, si quieres, es morfológicamente, el origen es un participio, solo que acá lo que está haciendo es dando una característica de libro, libros perdidos. Entonces, estamos frente a algo que hace concordancia en género y número, porque si fueran 3 actas, o 3 actas, fueron perdidas. Y para que sea un adjetivo debe tener género y número. Los verbos no tienen género y no tienen número. Voy a poner un ejemplo acá abajo, ¿ya? Ellos han perdido el avión. Esa podría ser la diferencia más sencilla. Ellos han perdido el avión. Si tengo esto, ellos han perdido el avión. Imagínense que fuera ella ha perdido el avión. Una, ella ha perdido el avión. Entonces, ¿qué noto? El verbo se mantiene invariable. Ella, singular, perdido. Ellos, singular, perdido. Porque el verbo no tiene género. En cambio, los adjetivos tienen género y tienen número y deben hacer concordancia con un sustantivo, necesariamente. Entonces, sí, es verdad, yo puedo tener el participio, pero acá, ella ha perdido el avión, ellos han perdido. Y sería un verbo compuesto y un verbo compuesto. El participio más el verbo auxiliar. El participio más el verbo auxiliar. Pero aquí no aparece el verbo haber, aparece solamente el participio, como les digo, puede ser rotos, hojas rotas, pero él ha roto el compromiso, sería un verbo. ¿Ya? Él
ha roto el compromiso. Acá lo que tengo es un verbo, ¿no? Un verbo compuesto. Pero si tengo libro roto, página rota, es un adjetivo. ¿Ya? Entonces vamos a decir participio, sí, es un participio, pero cuando ya tiene género, número, ese participio tiene función adjetival, porque hace concordancia y me va a decir algo de un sustantivo. Su Profesora, origen, si quieren morfológico, es un verbo. Sí, sí, en escucho, todo escucho. caso, si adquiere la función de un adjetivo, estamos hablando de gramática o de morfología o de sintaxis. Estamos, o sea, gramática es un término que es grande, ¿no? La gramática se conforma de morfología y sintaxis. O sea, nuestro curso se pudo llamar gramática del español o morfosintaxis del español, es lo mismo. La gramática incluye la morfología y la sintaxis. Y lo que hacemos acá cuando decimos esto es un adjetivo, estamos haciendo un análisis morfológico, ¿no? ¿Qué características tiene? Tiene género, tiene número, acá está junto con un auxiliar, conforma un verbo compuesto. Además es verbo porque tiene concordancia con un sujeto, ¿no? Entonces acá estoy haciendo un análisis morfológico. Pero los análisis son, si quieren, momentáneamente morfológicos, porque en realidad para saber qué es, tengo que ver sus acompañantes. Y ahí yo hago un análisis sintáctico. ¿Con quién hace concordancia? Con libros, ¿no? Entonces, al hacer esta evaluación de mi categoría en función de con quién aparece, a quién modifica, etcétera, estoy haciendo también un análisis sintáctico. El análisis morfológico supone que yo aíslo, así como fue este caso de, creo que fue Carlitos, ¿no? O sea, saco la palabra, veo, acá está la raíz, acá está el sufijo, ese es un análisis morfológico, pero eso es temporalmente porque en realidad siempre las palabras aparecen en contexto. Entonces, el análisis sintáctico y morfológico como que a veces es difícil que uno diga, yo voy a hacer unos y no voy a hacer el otro. Por eso es mejor siempre pensar en función de la categoría, pero esta categoría está haciendo algo en la oración. Acá perdidos está haciendo algo, está diciendo algo de los libros. Acá roto está haciendo algo, junto con a conforma el verbo y es, ¿no?, el complemento o es la segunda parte de este pronombre que sería el, que hace la función de sujeto. ¿Ya? Entonces, sería un análisis gramatical y el análisis gramatical incluye lo morfológico y lo sintáctico. O sea, no se puede hacer análisis sintáctico si no hacemos el análisis morfológico. Y no puedo hacer análisis morfológico en el aire, ¿no? Yo puedo decir que esta es una conjunción, sí, pero sé que es una conjunción porque está uniendo dos sustantivos, ¿no? Conjunción disyuntiva porque une dos sustantivos. ¿Sí? ¿Alguien más me había preguntado algo en el chat, creo? Los participios pueden funcionar como adjetivos, exactamente. Entonces acá está cumpliendo, o sea, si quieren pueden decir es un participio en función adjetiva. Ya sé, o es un adjetivo porque hace concordancia en género y número con libros. ¿Cuándo es propiamente un participio? Cuando lo acompaña a un verbo principal, perdón, a un verbo auxiliar y conforma un verbo compuesto. Y acá todo sería el verbo, acá todo es el verbo, ¿no? Su auxiliar y el principal. Su auxiliar y el verbo principal. Y sé que acá este no es adjetivo porque si es él, sigue siendo perdido. Es ella y sigue siendo perdido. Los verbos no tienen género. Gracias, Claudia. Esa es la respuesta. Los participios pueden funcionar como adjetivos. Ya, lo de detrás mío y detrás de mí. Ya, voy a explicar eso. Detrás mío y detrás de mí. Ya lo arregló acá en la máquina.
Lo corrige, ¿no? Ya, acá la gramática normativa, o sea, detrás mío no, pero al lado mío sí. ¿Por qué? Yo puedo decir mi detrás, mi delante, no, pero yo puedo decir mi lado derecho, mi lado izquierdo, sí. Entonces aquí esto se considera correcto. Acá lado es un sustantivo. Mi lado. Está al lado tuyo, está bien. Al lado mío, al lado tuyo. Estoy contestándole a Karim, ¿ya? Entonces acá, al lado mío, al lado tuyo, es mi lado derecho, tu lado, eso es correcto. Lado mío, funciona acá, modificando al lado, que es sustantivo. Pero acá es un adverbio. Cerca mío. No, no puede ser que este posesivo modifique a un adverbio. Cerca, detrás, no. Entonces esto se considera incorrecto. Tengo para tachar. Profesora, mío es un adjetivo, ¿no? Es un adjetivo si está después de. Acá te voy a corregir, sería detrás de mí. Y cerca de mí. Este es un buen ejemplo. Entonces acá, esto quiero tacharlo, pero no veo la fuente. Hay una que es para tachar, ¿no? Tachar, no me deja. Lo voy a poner en rojo. Este es un excelente ejemplo de lo que es la gramática normativa versus la gramática descriptiva. O sea, es común que las personas digan, uy, se sentó delante mío y no me dejó ver la película. Se sentó delante mío y no me dejó ver la película. Pero no te has dado cuenta, está ahí, detrás tuyo, y no te has dado cuenta. Eso se dice. Es común que lo escuchemos, ¿no? Las personas hablan así, hablamos así. Y la gramática no, esa sería una descripción. Las personas dicen detrás mío, cerca mío, y también dicen cerca de mí, detrás de mí. Es una descripción. Ahora, si yo quiero hacer una pregunta, pero ¿cuál de los dos uso? Entonces yo ya estoy haciendo un razonamiento de qué es lo correcto, qué es lo que se recomienda, qué es lo que la sociedad ha determinado como lo mejor, qué es lo que la lengua culta me dice. Entonces, esto correspondería a la gramática normativa. Eso es gramática normativa o también se llama la gramática prescriptiva. Gramática normativa o prescriptiva. Entonces, detrás mío no, pero detrás mí sí. Eso es igual a gramática normativa o prescriptiva. ¿Es claro? Sí, te contesté. Karim. ¿Es claro? O sea, hay que identificar si ese mío está funcionando de manera... ya, gracias a ti por la pregunta. Es una muy buena pregunta. Acá para que den una sola lista. Entonces, esto es muy frecuente, es muy frecuente. Entonces, si estamos enseñando español y la persona quiere aprender la lengua formal, la lengua culta, entonces sería detrás de mí, cerca de mí, pero sí al lado mío, al lado tuyo, al lado suyo. Eso sí, sí se acepta. Y eso como aparece dentro de lo que se conoce como las recomendaciones de gramática normativa o prescriptiva. O sea, no lo que es, sino lo que se recomienda que sea, que se use. Atrás, delante, cerca, aplica igual porque son adverbios. Entonces no acepta posesivo.
¿ya? No acepta Alexander posesivo. Cerca, detrás, delante, junto, no se consideran como acá, que acá el lado es un sustantivo. ¿Ya? Entonces, este sí puede aceptar posesivo, pero los adverbios no aceptan posesivos. Igual pasaría con mi atrás, ¿no? Igual. No acepta, adverbio no acepta posesivo. ¿Alguien tenía otra duda? Lo que es construcción quechua es la doble posesión, ¿no? En quechua se marca el doble posesivo. Su casa de él, el esposo de mi hermana. Esa es la construcción quechua y es un calco que hay en el castellano andino, ¿no? Esta doble posesión, producto justamente del contacto entre el castellano y el quechua. Bueno, hay toda una discusión acerca de si eso también se debe describir, por ejemplo, las gramáticas descriptivas, ¿no? Todas las variantes dialectales. A veces se describen solamente algunos usos. ¿Ya? Este sería entonces un buen ejemplo de lo que es la gramática normativa versus la gramática descriptiva. ¿Alguna otra consulta? Entonces vamos a hacer el intermedio hasta las 10:30 y luego quisiera revisar lo que es adverbio, preposición y conjunción. Les he colocado en Paideia los solucionarios de adverbio, preposición y conjunción para ver si es que hay alguna consulta. Y sobre todas las categorías que hemos visto previamente, si no ya comenzamos a trabajar lo que es sintaxis, ¿ya? Está también están las diapositivas de sintaxis. Sí. Una consulta, profesora. Sí, claro. En el material anterior, en el número 23, acerca de la mayor cantidad de participios, en la B, yo pensaba que el participio había sido, pero según de acuerdo al solucionario dice cuestionada y superada. Sido sería también participio. ¿No está contado? Ahora lo vemos después del intermedio. No, sí está contado, hora? Sino que tenía dudas acerca de los participios. En este caso son dos. Había sido cuestionada y superada. Pero lo marca como cuestionada y superada. De repente, si podría, por favor, explicar. Ya. Lo que pasa es que cuando está en voz pasiva, los participios adquieren género y número. Por ejemplo, la puerta fue cerrada. La puerta fue cerrada. Voy a ponerlo ya. La puerta. No recuerdo cómo es la oración, pero debe ser algo así. La oración es así. El profesor lo ha explicado en clase. La filosofía natural había sido cuestionada y superada por la teoría heliocéntrica. La filosofía natural. ¿Me puedes dar el número de la oración para que vayan? Ya, 23. Está en la página 5, 23. Ya, ¿eso es del material o de los ejercicios que hicimos la semana pasada? De los ejercicios que hicimos la semana pasada en el cuestionario. Ya, perfecto. Entonces voy a buscarlo para ponerlo. Descansen ahorita hasta las 10:30, por favor. Y luego... Bien, gracias. ¿Sí? Gracias a ustedes. Bueno, retomamos después del descanso. Jessica me había hecho una pregunta compleja. Voy a proyectar el ejercicio. Esta es la pregunta de Jessica sobre la actividad de la semana pasada, ¿ya? La pregunta 23. Dice... Marque la alternativa que contenga mayor cantidad de participios. Y Jessica me pregunta por cuestionada y superada, ¿no? Ya que justamente hemos mencionado algo sobre los participios hace un momento. Entonces, cuestionada y superada, ¿por qué se cuentan? Fíjense en esta oración. La filosofía natural había sido cuestionada y superada por la teoría heliocéntrica. Esta es una oración especial, es una oración pasiva. Ahorita voy a ir a un PowerPoint para que se entienda. ¿Se sigue viendo? ¿Voz activa, pasiva? Sí, maestra. Sí, ya, muchas gracias. Profesora. Muchas gracias. Ya, entonces, fíjense acá. Yo puedo tener una oración en voz activa, y una voz activa significa que el sujeto realiza la acción. La puerta fue cerrada por el vigilante. La puerta no realiza la acción de cerrarse, sino que el vigilante la cierra.
Si la oración fuera el vigilante cerró la puerta, lo que tenemos es una oración activa. Tengo el verbo cerró. Quien realiza la acción de cerrar es el vigilante y lo cerrado es la puerta, ¿no? Entonces, esta es una oración activa. Un agente, que en este caso es el vigilante, o un sujeto, el núcleo y sujeto, vigilante, él realiza la acción de cerrar. Y lo cerrado es la puerta. La puerta recibe la acción. Es una oración activa. ¿Por qué se llama activa? Porque el sujeto realiza la acción. El vigilante cerró la puerta, el vigilante pintó la reja, realiza la acción. Y lo que tenemos acá son oraciones en voz pasiva. La puerta fue cerrada por el vigilante. Esta es una oración pasiva. Porque la puerta no se cierra así, sino que hay un agente, que es el vigilante, que realiza la acción de cerrar. Entonces es una oración en voz pasiva. ¿Cómo es la oración en voz pasiva? Justamente está en las diapositivas, por si acaso, como estaba como 3B. Esto es el sujeto, sigue siendo el sujeto. Esto es el verbo. Y acá la particularidad es que lo que tengo es que se hace concordancia, ¿no? Si fuera la reja, las rejas fueron cerradas por el vigilante. Entonces aquí cuando tengo la voz pasiva, el participio adquiere género y número del sujeto paciente. Las puertas fueron cerradas por el vigilante. Y esto se conoce como la pasiva perifrástica, porque tiene dos palabras, eso es lo único. Y la pasiva perifrástica, ¿no? Se conforma con el verbo ser, ya no con el verbo haber, como en el caso de las oraciones activas, sino con el verbo ser, más participio. Pero el participio tiene la particularidad que hace concordancia en género y número. Si fuera puertas, serían cerradas. ¿Ya? Fueron cerradas por el vigilante. Entonces, se le llama pasiva perifrástica porque hay otra pasiva, que es la pasiva refleja, esta de acá. Se cortaron las verduras, se pintaron las paredes, una pasiva refleja. Y la que estamos viendo ahorita es la pasiva perifrástica, que se llama perifrástica porque es un verbo que tiene dos partes. El verbo ser más participio. Pero pasiva no significa que fue en el pasado, ya que a veces hay esa confusión. Pasiva no es que es en el pasado, porque yo puedo decir la puerta será cerrada en el futuro, ¿ya? Pasiva es porque el sujeto recibe la acción que un agente realiza. Otro es el agente y realiza la acción y yo soy pasivo, el sujeto es pasivo. Las puertas fueron cerradas. Y la característica es que su participio tiene género y número, será cerrada. Y acá la puerta había sido cerrada por el vigilante, ¿no? Cuando llegué al edificio o cuando llegué a la cochera, la puerta ya había sido cerrada por el vigilante. Eso también es voz pasiva, ¿no? Es un pluscuamperfecto de la voz pasiva. Ser más participio. Entonces, por eso es que en la pregunta, y si fuera plural, las puertas habían sido cerradas por el vigilante. Regreso a la pregunta de Jessica. La filosofía natural había sido cuestionada y superada por la teoría. Entonces, la teoría es el agente y entonces la filosofía ha sido cuestionada y superada. Entonces, es un participio complejo, ¿no? Es un participio que está en una oración pasiva y ese participio va a adquirir el género y el número del sujeto paciente, así como filosofía o como la puerta. ¿Joana? Y en el caso de sido, también es un participio, había sido. Exactamente. Acá este es el verbo ser, participio y participio, los dos. ¿Y por qué ahí no está en rojo? O sea, no lo cuentan como un participio. Ay, no, debería Porque ser, pues. Me he olvidado yo de marcar. Gracias, Joana. Tienes razón. Cuestionada Sí. y superada. Está bien, gracias. Sí, sí, sí. Sido y cuestionada. Entonces acá hay, ya no dice número, mayor cantidad. 1, 2, 3, 4. Sido y cuestionada, correcto. Ese es participio, ¿no? Los tres. Gracias, Joana. Yo me había olvidado de marcar. Está bien, así es. Ahí tengo dos y es un participio especial, como les digo. Es un participio
que se comporta morfológicamente especial en los casos de la oración pasiva. ¿Ya? Gracias, Joana. Yo me he olvidado de marcar. Por favor, voy a actualizar el solucionario. Sería así. ¿Ya? Entonces acá tengo una voz pasiva, una oración en voz pasiva, y acá tengo un pretérito pluscuamperfecto. Había sido. Es un caso especial. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta de este solucionario? Paso a, si hay dudas, al adverbio, preposición, conjunción. Voy a abrir los solucionarios. Esta era la parte más sencilla porque son categorías que fácilmente se detecta. El caso que yo les decía de la preposición, es mejor que tengan el inventario de las preposiciones. ¿Alguna duda? ¿Es solucionario? Sí, sí. Sí, para esclarecer esta duda, habían sido cuestionadas. En este caso, cuestionado podría ser adjetivo, puesto que cambian, ¿no? Digamos, la filosofía y la literatura habían sido cuestionadas. Claro, tiene los rasgos, o sea, el verbo es todo, y tiene una función adjetival porque adquiere género y número, ¿no? Adquiere, es como el caso de que yo estoy dando un rasgo, una característica del sustantivo, ¿no? De la filosofía de la cual estoy hablando. Sí, tiene, lo que pasa es que si yo le quito eso, entonces ya habían sido, no puede quedar ahí, ¿no? Tú puedes mover el adjetivo junto al sustantivo y no pasa nada. Como yo digo, libros nuevos, estos libros nuevos, yo le puedo quitar el adjetivo y la oración sigue completa, con sentido pleno, ¿no es cierto? Pero si yo le quito esa característica, ya la oración no tiene sentido. La filosofía había sido, ayer, la filosofía había sido, le falta eso, ¿no? Para que tenga sentido. Entonces es parte del verbo. Porque el adjetivo yo lo podría sacar y no pasa nada. Si es un adjetivo que solamente da cualidades, yo puedo decir, este lápiz nuevo, ¿no? Yo le puedo sacar nuevo y no pasa nada. Este lápiz lo compré, este lápiz nuevo lo compré. Yo le quito el adjetivo y simplemente dejo de dar una característica, nada más, ¿no es cierto? Sí. O sea, el adjetivo lo que hace es añadir, ¿no? Cualidades, características de los sujetos, ¿no? De los sustantivos. Pero en el caso que acabamos de ver, si yo le quito el adjetivo, ya no tiene sentido. Yo no puedo dejar ese verbo sin esa partícula. Entonces, sí tiene esos rasgos adjetivales de género y número del sustantivo, pero es parte semántica del verbo, ¿ya? Porque es X cuestionó. X cuestionó. Ese es el verbo, ¿no? Cuestionó. X cuestionó. Entonces el verbo semánticamente importante ahí es cuestionar, como cerrar, ¿no? La puerta había sido cerrada por el vigilante. El vigilante cierra, o sea, la acción principal semántica es cerrar. Ahora, había sido cerrada, ¿no? Es todo, si le quito cerrada, la puerta había sido, no tiene sentido. Entonces semánticamente ahí está el componente importante de significación. Gracias. Ya, entonces, ¿alguna otra duda? Fíjense por favor en Paideia los dos solucionarios que les he colocado. Si es que hay alguna consulta sobre adverbio, preposición, conjunción, pueden abrir por favor, abrir esos archivos. Creo que son 6 y 7, ¿no? ¿Alguna duda de los ejercicios que hicimos la semana anterior? Del material, acá está lo del material, el adverbio. A ver, las tres categorías que nos quedaban, adverbio, preposición, conjunción. Yo creo que lo más
importante es identificar las formas en las que se comporta el adverbio. El adverbio puede modificar a un verbo. Paseaba lentamente. Entonces, él, ella paseaba. ¿Y cómo se realizaba esa acción? Lentamente. ¿Cómo era el paseo? Lentamente. Tengo un adverbio que modifica a un verbo. Acuérdense que todo lo que termina en mente es un adverbio. También el adverbio puede modificar a un adjetivo. Fueron felices, pero yo puedo incrementar, intensificar, y entonces decir fueron muy felices. Este es un adverbio que modifica un adjetivo. Acá tengo un adverbio que modifica un verbo. Y el adverbio también puede modificar otro adverbio. Nunca es demasiado tarde. Nunca es tarde, pero yo puedo intensificar y decir demasiado tarde. Entonces es un adverbio que modifica a otro adverbio. Entonces estas son las tres funciones del adverbio: modificar verbos, modificar adjetivos o modificar a otros adverbios. Joana. Profesora, sí, no es en cuanto a adverbios, mi pregunta es en cuanto al C. Veo acá que hay, bueno, un C de pasiva refleja y un C impersonal. ¿Podría explicarme la diferencia entre esos dos? Porque... Sí, ahorita les explico. Gracias. Voy entonces a terminar lo de adverbio. Entonces este es el adverbio. Acuérdense que adverbio puede tener tres funciones: modificar verbos, modificar, acá tengo modificando verbo, modifica paseaba, acá muy modifica un adjetivo y acá demasiado modifica a otro adverbio. ¿Ya? Y los adverbios se clasifican también en adverbios de tiempo, de lugar, de modo, cantidad. Si dudan, mi recomendación, vayan al DLE, ¿no? Tienen también, ¿qué es también? Una preposición. Entonces, es una preposición, es una conjunción. ¿Qué es? Me voy al DLE y así como se acuerdan que buscamos hace un momento, ¿qué palabra buscamos? Nosotros, creo, muchos, ¿no? Nadie, habíamos puesto nadie y muchos, ¿no? Entonces, me voy al DLE y ahí está la descripción y además aparecen ejemplos. Ahí aparece, de acuerdo, vimos vaso de agua de agua puede ser o no, busco, ahí dice preposición. Ahí está su descripción, pronombre, adverbio, ¿ya? Entonces, hoy, ¿qué es? Me voy al DLE y veo si está como adverbio, qué categoría gramatical es la que aparece, ¿ya? Y también en el DLE van a encontrar si es de lugar, de tiempo, dice adverbio de tiempo, pronombre relativo, aparece, ¿ya? Entonces acá están las clases de adjetivo, de modo, el lugar, etcétera. Y luego locuciones adverbiales, que son frases que cumplirían la función de un adverbio. Luego están los ejercicios, ya les he puesto el solucionario. Y luego en el material tienen las preposiciones. Esto es lo que tienen que tener a la mano. O como les digo, para el examen tienen 45 minutos. Así que pueden tener este listado para identificar si es preposición o van de frente al DLE, como les digo, y identifican si esa partícula es una preposición, una conjunción, si dudan. Pero este es el listado de preposiciones según la última gramática del español, ¿no? A, ante, bajo, todas estas son las preposiciones que han incorporado o que se reconocen, mejor dicho, en castellano en la última gramática. Por ejemplo, so no está, porque ya se considera que si bien es una preposición, está en desuso. Y luego las conjunciones, ya habíamos comentado eso más temprano. Las conjunciones relacionan palabras o grupos sintácticos, oraciones. Y también tienen una clasificación, ¿no? Hay copulativas, disyuntivas, adversativas, las subordinantes y las coordinantes, y frases o locuciones conjuntivas. Y lo que habíamos dicho, ¿se acuerdan en la primera parte de la clase?
hay que identificar que siempre las categorías se pueden analizar en contexto, se deben analizar en contexto. Perdón que haya una construcción acá afuera, ¿se escucha? No sé si se escucha. ¿Ustedes están escuchando ruido? Un poquito ¿No? nada más, profesor. Un poquito, ¿no? sí. Bajito. Disculpen, es que tengo acá al frente una construcción. Siempre en contexto, ¿no? No estaba enfermo, pues ayer lo vi en una fiesta. Esto es equivalente a no estaba enfermo porque ayer lo vi en una fiesta. Pero acá, ¿tienes sueño? Pues vete a dormir. Acá la misma forma, tienes sueño, pues no es causal, sino que es, tienes sueño, entonces vete a dormir. Entonces, acá el pues tiene otra función, ¿no? Consecutiva. Entonces, vete a dormir. ¿Ya? Entonces, lo que hay que identificar es cuál es la función que está cumpliendo ese nexo. Está indicando causa-efecto, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Para determinar a qué categoría pertenece. Por eso les decía que así separamos la partícula y si no está en contexto no podemos saber 100%, en el 100% con 100% de seguridad cuáles son sus rasgos morfológicos, porque se necesitan que esté en una oración para identificar la función que están cumpliendo. Ambas son conjunciones, pero acá tiene un valor causal y acá tiene un valor más bien consecutivo, ¿no? Por lo tanto, ándate a dormir. Acá es, en cambio, no estaba enfermo, ya que, puesto que ayer lo vi en una fiesta. Entonces, la misma partícula en contexto puede adquirir diferentes sentidos o significaciones. Ya, entonces, antes de pasar a sintaxis, perdón, ¿cuál era la pregunta? De Joana, creo que tú me habías preguntado algo. Sí, el C impersonal versus el C. pasiva refleja. Ya, el C. Entonces cerramos acá y vamos al C. Ya. El C de pasiva refleja. Como hace un momentito ya hemos explicado la voz pasiva, ahora va a ser más fácil. En castellano hay dos tipos de oraciones pasivas. La pasiva perifrástica y la pasiva refleja. La pasiva perifrástica es la puerta fue cerrada por el vigilante. La puerta fue cerrada por el vigilante. Esa es la pasiva perifrástica. La puerta no realiza acción en esa oración, sino que la puerta recibe la acción del vigilante que la había cerrado. Entonces el sujeto recibe la acción y no es quien ejecuta la acción. Es una voz pasiva. Y hay otra voz pasiva también en castellano que se llama pasiva refleja. ¿Ya? ¿Por qué se llama refleja? Porque está con el C, ese pronombre. Esa es la única marca que debemos acordar, ¿no? Este C. Entonces, se vende terreno agrícola. Lo voy a convertir a la pasiva convencional o perifrástica, ¿no? El terreno agrícola es vendido. Lo vende. Se vende. Acá, el terreno agrícola es el que se va a vender. Recibe la acción de venderse. El terreno recibe la acción de venderse. Acá entonces estoy frente a una oración pasiva. Se alquilan habitaciones amobladas. Las habitaciones son las alquiladas. Entonces reciben la acción de alquilarse. El verbo es alquilarse, venderse. El terreno es vendido, las habitaciones son alquiladas. El terreno es vendido, las habitaciones son alquiladas. Esta es una oración pasiva y tiene que haber concordancia. Alquilan habitaciones, tiene que ser plural, plural, porque ese es el sujeto paciente y este es el verbo o predicado. Las habitaciones se alquilan, el terreno se vende.
el terreno no se vende, perdón, hay alguien que vende y sobre él recae la acción de venderse. Hay alguien que alquila y sobre las habitaciones recae la acción de. Las habitaciones son las alquiladas, el terreno es el vendido. Esa es una oración pasiva. Y en el caso de la oración impersonal, a veces la diferencia es difícil de encontrar, pero piensen esto. Si hay una A, ya no puede ser oración pasiva refleja. Si hay A, ya no es. Se convocó a los asistentes, se premió al mejor estudiante. Si hay A, ya no es pasiva refleja. Lo que tengo es una oración impersonal. La oración impersonal se caracteriza porque tiene que estar necesariamente en singular. Necesariamente. Se convocó, se premió, es una oración impersonal. ¿Cómo se caracteriza una oración impersonal? Porque no hay sujeto. O sea, no hay un sujeto que realice la acción, es simplemente una descripción de una realidad. Esa es una oración impersonal. No hay un sujeto, simplemente es como una existencia que se está predicando. Se convocó a los asistentes, se premió, se comunica, ¿no? Y, por ejemplo, si es que yo tengo una oración como se vende, o se sacan fotocopias, yo puedo decir se saca fotocopias y sería una oración impersonal. Se saca fotocopias en ese lugar. Profesora. Pero si digo se sacan fotocopias, ya sería una refleja. ¿Les puedo dar un enlace? Sí, sí. Y si digo se convocaron a los asistentes. Se convocó debería ser. Se convocó a los asistentes para que sea normativamente, en esto que hemos llamado la gramática prescriptiva, ¿no? La gramática normativa debería ser se convocó a los asistentes. Porque ahí, ¿quién convocó? Yo no, por eso es impersonal, ¿no? Se convocó, se comunicó a los trabajadores que debían, se informó ayer que debían venir con uniformes, se informó. ¿Quién? No aparece. Es una oración impersonal. Se informó a todos los trabajadores que debían venir uniformados. Se informó, pero ¿quién? No hay, porque es una oración impersonal. Entonces debería ser se informó a los trabajadores. Se convocó a los maestros. Se convocó a los candidatos y no se convocaron a los maestros. Ese sería un buen ejemplo de una gramática prescriptiva y una gramática descriptiva. O sea, si quiero hacerla impersonal, debe ser se convocó a los asistentes y no se convocaron a los asistentes. Con A no da, no da. ¿Ya? Si tiene A, es impersonal. De todas maneras. Es complejo. Yo sé que es complejo el impersonal y porque a veces, si yo tengo se saca fotocopias, ahí la única forma es que sea pasiva, perdón, que sea impersonal. Se saca fotocopias, porque está en singular y el fotocopias en plural. Entonces la diferencia es que una está en pasiva, o sea que el sujeto recibe la acción, y en la impersonal no hay sujeto, lo que ocurre es que se describe un acontecimiento, una existencia, se describe un fenómeno, pero no hay nadie a quien yo pueda atribuirle la acción. Esa es la diferencia. ¿Alguna otra consulta? Y acá hay unos ejercicios al final también. Esto de falta. Acá hay ejercicios. Se leyó el libro sin protestar. Se venden departamentos. Se arrepintió. Se derritió. Se afeita. Se busca a actores y no se buscan a actores, no. Sería impersonal. Se amaban, recíproco. Revisen por favor esos casos.
El C es uno de las categorías gramaticales que suele ser difícil de identificar qué función está cumpliendo, ¿no? Si es un pronombre reflexivo, si es un C de pasiva refleja, si es un C de dativo. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Ninguna? ¿Está todo claro? A ver acá en el chat. Hacer una consulta. Acerca del orden gramatical, en este caso de Andrea se tiñe el pelo a sí misma, ese se vendría a ser pronombre. Sí, es pronombre. Es un pronombre reflexivo porque Andrea tiñe a sí mismo, como decir, me pinto, ¿no? O se pinta, entonces el sujeto realiza la acción pero sobre sí mismo, pero eso se llama pronombre reflexivo, ¿no? Sobre sí mismo. Y se llama recíproco cuando se besan, se abrazan, o sea que los dos sujetos realizan la misma acción sobre sí, ¿no? Sobre el otro. Entonces se abrazan, se besan, es un recíproco porque uno recibe lo mismo que da, ¿no? En cambio, se peina o se afeita, uno realiza la acción sobre sí mismo. Entonces eso se llama reflexivo, ¿no? Se pinta, se peina, reflexivo. Y recíproco, se abrazan, se besan. Ese es recíproco, porque hay dos o más que reciben la misma acción. Queda. Sí, el DLE, tengan a la mano el DLE en su navegador. El diccionario de... Ahí ha puesto, muchas gracias, ha puesto Brenda el enlace. Fíjense en el chat, está el enlace del DLE. Es el diccionario de la lengua española. ¿Alguna otra duda? Porque ya creo que no va a haber tiempo de hacer lo de sintaxis, pero les pido que para la próxima semana voy a mostrar las diapositivas. La próxima semana tenemos la segunda evaluación. ¿Ya? La segunda evaluación es sobre sintaxis. Y vamos a ver, ya he puesto las diapositivas para que ustedes, bueno, tienen el material, yo también voy a publicar los solucionarios, pero tienen un resumen acá. La oración simple, la estructura del sujeto, modificador directo, indirecto, aposición. La estructura del predicado, complemento directo, indirecto, circunstancial, los predicativos y el atributo. Y luego vamos a ver oración compuesta. Hay oraciones compuestas por coordinación, por yuxtaposición, subordinación. Y hay tipos de oraciones coordinadas, tipos de oraciones subordinadas. Veremos la subordinada sustantiva, adjetiva, adverbial. Y acá también les había puesto lo de la oración pasiva y la oración activa, ¿ya? Estas diapositivas son como que resumen todo lo que está en la segunda parte del curso, que es sintaxis, ¿ya? Y si manejamos morfología, luego sintaxis se hace muy fácil, pero si es que alguien no está trabajando todavía los temas de gramática, sí les aconsejo que revisen el material y que revisen las diapositivas. Yo igual voy a explicar, pero la próxima semana ya tenemos prueba, ya tenemos evaluación. Entonces, este es como el resumen, vean los ejemplos, vean las clasificaciones, ¿ya? Para que luego hagamos ejercicios, vemos algunas consultas y luego al final tienen la evaluación. Es sobre sintaxis, todo lo que es oración. Oración simple, oración compuesta. Partes de la oración simple, luego tipos de oraciones compuestas. Eso es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces eso pueden ir revisándolo para la próxima semana. Profesora, disculpe. Sí. Una consulta, entonces del texto leemos a partir de toda la unidad 3.
¿no? Que Exacto. corresponde a sintaxis. Sintaxis. Ajá. Componentes emocionales, ¿cierto? Exacto. Entonces ahí Ok. está todo lo que es sintaxis, pero ya con más detalles, ¿no? Pero acá con estas diapositivas yo les he querido hacer como el resumen, ¿no? Lo más importante que deben tener y además para que lo guarden y puedan consultarlo en algún otro momento, que a veces las páginas pues es más difícil, ¿no? Ok, gracias, profesor. ¿Ya? Bueno, ya queda entonces poquito tiempo. Últimas consultas, por favor tengan a la mano. Tienen solamente un intento para poder responder. Así que tengan si están en laptop, por favor, tengan su batería cargada. ¿Alguna otra consulta sobre el solucionario? Entonces abren su Paideia, hacen clic en la prueba, tienen un solo intento, tienen navegación libre. Ya entonces pueden ir a la pregunta 1, pasan a la 3, 4, avanzan nomás, retroceden, no hay problema. Avanzan, retroceden, no hay ningún inconveniente. Profesora, tengo una consultita. Sí. En el solucionario 4, la página 43, hay una parte que dice, debemos consultar con médico, quiero que te compres rayita, par de zapatillas. Y bueno, yo lo había puesto, debemos consultar con otro médico antes de tomar una decisión. Y en el solucionario dice, debemos consultar con un médico antes de tomar una decisión. ¿Me puede decir que voy a proyectar? A ver, acá, esto de acá, ¿se está viendo? A ver, un ratito, creo que no se ve. Es el solucionario 4. 4. ¿Acá? ¿Este? Ajá, sí. Ya, es la parte 8. Completa las siguientes oraciones con el determinativo indefinido que corresponda. Ajá, ya, ahí aquí. es. Ajá. ¿Qué número? Sí, en la D y en la E. Ya. Yo en la D, al momento de resolverlo, yo le puse, debemos consultar con otro médico antes de tomar una decisión. ¿No? Y en la E yo no hay puse, problema, quiero que claro. no hay problema. No hay problema, Ah, claro. Acá es que, o sea, un otro puede ser intercambiable, ¿no? No hay ningún problema. Quiero que te compres un par de zapatillas, otro par de zapatillas. Es decir, esto y esto es intercambiable, pero los dos son determinativos, ¿no? Porque presentan a sustantivos, sí. Ajá. Yo le había puesto por contexto porque justamente como dice en la D, ¿no? Antes de tomar una decisión, y yo me imaginaba de que, claro, ya habían consultado con un médico y de repente quieren tener otra idea, otra opinión sí, antes. sí, Entonces, sí, es totalmente posible. Acá y acá también es posible que te compres otro par y también hay un supuesto de que ya tenía uno y que es totalmente intercambiable. No hay ningún problema. ok. Está bien, está bien. Gracias. Lo importante es identificar los tipos de determinantes que son, ¿no? Pero todos serían determinantes porque están presentando a los sustantivos, a sal, a bares, a bar, alumnos, médicos. Gracias por la pregunta. Gracias, profesora. Sí, ya está la prueba en línea. Todos pueden verla, por favor, de nada. Todos pueden verla. Verifiquen. Tienen hasta las 11, hasta las 12. Son 45 minutos. Tienen el tiempo adecuado para que lo hagan con calma. Recién pueden hacerle clic a las 11:15, en 5 minutos. Pueden revisar si tienen alguna consulta o quieren estudiar ustedes. Cierro este. ¿Algún otro caso? A ver, acá me pregunta Giancarlo, cuando la guerra estallara o cuando la guerra estallase. Las dos. Buena pregunta, Giancarlo, y voy a aprovechar para entrar al DLE. Gracias por la pregunta. En términos de la gramática prescriptiva, a ambos. Entonces ¿qué verbo era? ¿Estallar? Estallar, ¿no? Estallar. Sí. Acuérdense que pueden poner en el DLE la palabra, el verbo siempre sin conjugar, o el verboide o el infinitivo,
Y acá no lo pongan conjugado, sino sin conjugar, y luego acá abajo les aparece la conjugación. Y estallara o estallase. Cualquiera. Es más bien regional en el que se haya usado más una que otra. Yo creo que acá en Lima más se usa la primera forma, ¿no? Si tú vinieras, ¿no? Si estallara, si mañana fueran las elecciones, se usa más la primera forma, pero en términos de la gramática prescriptiva, cualquiera de las dos, cualquiera. No es que una se le considere incorrecta. Es más por cuestiones de geografía que se prefiere una u otra. Están las dos. Gracias por la pregunta. ¿Algún otro caso? Entonces serían formas posibles del pretérito imperfecto del subjuntivo. ¿Algún otro caso? Entonces, como les digo, pueden avanzar, navegar libremente, pero tienen solamente un intento, tienen 45 minutos, tengan su PyDay abierto, su DLE, sus solucionarios, sus materiales, y yo voy a estar acá, ya yo no voy a cerrar el Zoom, por si se presentara cualquier consulta. Los que terminan, cierran nomás, ya se hace el envío, y 3 días aproximadamente ya tendrán la nota todos. Les voy a mandar más tarde un correo con la indicación de las asesorías. ¿Ya? Yo voy a poner las fechas de asesorías y entonces entre la próxima semana y la subsiguiente, como grupo, deben inscribirse en alguno de los horarios para poder conversar sobre el proyecto de trabajo final. Ya se acaba, estamos en semana 3, la 4 terminamos sintaxis y hay evaluación y luego la 5 es la presentación final.